Queridos amigos, hermanos, una alegría poder estar con ustedes para poder estudiar la lección de la escuela sabática de esta semana. Creo que en este trimestre tenemos una linda experiencia al poder estudiar la lección que lleva por título Nuestra esperanza frente a la muerte. ¿No? La tengo aquí en mi mano. Es una lección que trae grandes lecciones espirituales y también responde a muchas de las preguntas que nosotros tenemos respecto de la palabra de Dios y nos da un sentido de seguridad y de esperanza frente a el futuro. Así que es una preciosa lección la que estaremos estudiando durante este trimestre. Y esta semana la lección lleva por título Muerte en un mundo pecaminoso. Ese es el título de la lección, Muerte en un mundo pecaminoso. Y entonces vamos a poder estudiar todos juntos la palabra del Señor. Pero antes me gustaría presentarles a ustedes este aplicativo Kahoot, mis hermanos. Ustedes pueden allí usar su dispositivo celular para acceder a preguntas claves de esta semana. Creo que van a consolidar el aprendizaje, así que les animo a poder participar de las preguntas claves de la lección de escuela sabática y al final nosotros estaremos presentando también y a lo largo de este estudio este QR para que puedan acceder a las preguntas de Kahoot. Muy bien, vamos entonces ahora, mis hermanos, para dar una visión panorámica a la lección de la escuela sabática. Miren ustedes, vamos a empezar con la parte del motiva que hemos seleccionado para el estudio de esta semana. Si nosotros vamos al diccionario, queremos buscar el significado de dos palabras que nos pueden ayudar a entender mejor cuáles son las posiciones que existen respecto del gran tema de la inmortalidad del alma o de la muerte. Vamos a ver dos palabras. La primera de ellas es la palabra eterno. Y eterno es aquello que no tiene principio ni fin. Y la segunda palabra es la palabra sempiterno. Aunque muchas veces eterno y sempiterno se usan indistintamente, se usan como fuesen sinónimos, sin embargo sí hay una diferencia entre lo que es eterno y lo que es sempiterno. Mientras lo eterno no tiene principio ni fin, lo sempiterno es aquello que tuvo un principio y que no tendrá fin. Entonces, esa es la definición de lo que es sempiterno. Eterno es lo que no tiene principio ni fin, y sempiterno, mis hermanos, es aquello que tuvo un principio, pero que no tendrá fin. Ahí encontramos entonces la definición de la palabra eterno y sempiterno. ¿Y por qué queremos hablar acerca de esto? Porque nos van a ayudar a entender algunas ideas que se tienen respecto de la muerte, tanto en el mundo cristiano como más allá del mundo cristiano. ¿Cuáles son las ideas predominantes? Por ejemplo, si nosotros vamos sobre todo a las religiones orientales como el hinduismo, como también ciertamente el budismo, algún tipo de religión de este tipo, ¿no? Que también ha influido mucho en Occidente a través de la nueva era. Ahora se considera que el bien y el mal son igualmente eternos, es decir, que no tienen principio ni tienen final, que tanto el bien y el mal existen siempre. Es más, según esta visión de la eternidad del bien y del mal, y que está contenida también en este símbolo del yin yang, ¿no? Que incluye una eterna lucha entre el bien y el mal, se habla acerca que no tendrán fin tanto el bien como el mal. Se necesitan mutuamente. El universo no estaría completo si es que faltase el bien o si es que faltase el mal. Por lo tanto, en esta visión, el mal nunca va a terminar. De acuerdo a esta filosofía, el mal existirá siempre porque forma parte de la constitución del universo. El bien y el mal siempre existirán. Entonces, desde esa perspectiva, el mal es eterno. Ahora bien, esta es una posición que encontramos sobre todo en las religiones orientales, mis hermanos. Pero vamos a ver que también hay algunas personas que piensan que el mal es sempiterno. Hemos mencionado aquí que algunos piensan que el mal es eterno, no tiene principio ni final. Pero también hay un grupo de personas que creen que el mal es sempiterno, es decir, que tuvo un inicio y que nunca tendrá un final. Y este pensamiento se encuentra sobre todo en el seno de muchas iglesias cristianas. ¿Cuáles son las iglesias cristianas que creen que el mal es sempiterno?
Es decir, que tuvo un inicio pero que no tendrá un final. Bueno, aquellas que creen, por ejemplo, en la eternidad del infierno, ¿no? En la eternidad del infierno son iglesias, denominaciones cristianas que creen que el mal tuvo un comienzo. Comenzó en Satanás. El ángel que fue creado perfecto, Lucifer, se convierte en Satanás y entonces el mal tiene un origen en Satanás. Pero estas personas creen que si una persona es pecadora y no se arrepiente, al final de sus días terminará en el infierno. Y el infierno para ellos nunca termina. Es decir, el mal estará presente siempre en el universo mientras el infierno exista. Claro que el mal estará recluido solamente en el infierno, pero existirá, tendrá entidad. El mal estará recluido en el infierno, pero por la eternidad, donde estarán allí quemándose, según esta visión, los impíos por la eternidad. Eso equivale a decir que el mal nunca terminará. Entonces, esta visión nos presenta el mal como sempiterno. El mal tuvo un inicio, pero el mal nunca tendrá un final. Esa es la visión del mal sempiterno. Tenemos dos visiones entonces. La primera que nos dice que el mal es eterno, es decir, el mal siempre existirá y el bien siempre existirá. Esta segunda visión nos dice que el mal es sempiterno. ¿Qué quiere decir esto? Que el mal tuvo un inicio con Lucifer, pero que nunca tendrá un final, porque el infierno, donde está recluido el mal, existirá para siempre. Es la idea del mal sempiterno. Y entonces ahora me gustaría presentar cuál es la idea bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Habla acerca del mal eterno o habla acerca del mal sempiterno? Es una visión completamente diferente a la que nosotros hemos presentado hasta este momento. Según la palabra de Dios, el mal tiene un inicio, tuvo un inicio en el corazón de Lucifer, pero también el mal tendrá un final. La posición bíblica es que finalmente el mal terminará, que Dios va a colocar un punto final a la historia del mal. Antes de la existencia del mal en el universo había una eternidad del pasado, una eternidad de armonía, sin pecado, hasta que surgió el mal en el corazón de Lucifer. Es decir, eternamente el bien existía y el mal recién empieza a existir en el corazón de Lucifer. Ahora bien, en la eternidad futura, cuando se termine la historia de pecado, no habrá mal, será eliminado. Notan entonces que para la Biblia el mal es temporal. El mal no tiene una entidad que va a durar para siempre. El mal tuvo un inicio y tendrá un final. Si nosotros vamos al libro de Elena de White, El conflicto de los siglos, el último párrafo, encontramos este emocionante momento. Dice allí Elena de White, describiendo cómo termina el gran conflicto entre el bien y el mal, dice lo siguiente: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Qué preciosa esta declaración de Elena de White, mostrándonos que finalmente habrá un momento que el mal terminará. Esa es, querido hermano, la posición bíblica. La posición bíblica es: hubo un inicio para el mal, pero también habrá un final. Dios colocará un punto final para la existencia del mal y el universo estará en armonía por la eternidad. Qué preciosa esta visión que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, el mal es la razón de la muerte. Si no existiese mal, no habría muerte. Y la lección de escuela sabática nos habla precisamente acerca de la muerte en un mundo pecaminoso. ¿Ya? Entonces vamos a dar una mirada a la lección de la escuela sabática en nuestro Explora. El versículo de memoria, todos lo conocemos, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La razón de la muerte es el pecado, porque el pecado entró en todos los hombres, todos estamos entonces condenados a la muerte. Dios no pensó el universo de esa manera.
Dios pensó un universo perfecto y de vida eterna. El pecado es un intruso en la creación de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, una visión panorámica de la lección de esta semana. Allí nosotros vamos a examinar varios aspectos del momento de la tentación. Sobre todo vamos a estar basados en Génesis capítulo 3, donde se encuentra el relato de la caída. Veamos entonces Génesis capítulo 3. Hay dos declaraciones que están en tensión y en la primera parte de la lección se nos coloca estas dos declaraciones, es decir, son contrapuestas, ¿no? Son antagónicas. Veamos cuáles son estas dos declaraciones. La primera de ellas se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí dice lo siguiente: de todo árbol Dios le habla al hombre y le da una ley. Hay ley dentro del paraíso, hay ley dentro del Edén. Es decir, la ley forma parte de la libertad, forma parte de un universo perfecto. La ley no empieza a existir con el pecado. Hay una ley que Dios establece también para Adán y Eva. Miren ustedes, de todo árbol, dice allí, del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la primera declaración. Si tú comes de este fruto, ciertamente vas a morir. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Génesis capítulo 3, sobre todo en la última parte. Dice allí lo siguiente: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y ahora miren esta declaración que es contrapuesta. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eva, mis queridos hermanos, en ese momento se vio enfrentada con dos declaraciones absolutamente contradictorias. La primera era la que Dios le había dado a ella y a su marido, que decía: el día que comes del árbol que está en el centro del huerto, ese día ciertamente morirás. Es una declaración muy clara, ¿no es cierto? Y viene la serpiente y da una declaración contrapuesta a la clara palabra de Dios. La palabra que Dios había emitido decía, ciertamente morirás. La palabra de la serpiente decía, entonces la serpiente dijo, no moriréis. Hay verdaderamente allí, ¿no es cierto?, solamente dos posibilidades. De estas dos posibilidades, solamente una es verdadera. No pueden ser verdaderas las dos al mismo tiempo. Solamente una declaración es verdad. O es verdad lo que Dios dijo, ciertamente morirás, o es verdad lo que la serpiente dice, no moriréis. No es posible que las dos declaraciones sean verdaderas, porque son absolutamente contradictorias. O una es verdadera y la otra es falsa, o la otra. Bueno, constituye la verdad y entonces la primera es falsa. Esta es la palabra de Dios la que nos presenta esta contradicción entre las frases que se emiten aquí, ¿no? Ahora, el mandato de Dios fue bastante claro, aunque Eva podría tener algunas razones al momento de tomar la decisión, porque ella tenía que tomar una decisión. Cuando se presenta la serpiente, la conmina a tomar una decisión, la obliga a tomar una decisión, ¿no? Solamente que al tomar la decisión, Eva ignoró tres principios básicos. Primero, la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Es decir, ella se colocó en la mente el hecho de evaluar la verdad en base a la razón humana, ¿no? Y entonces, habían varios argumentos, ¿no? La segunda dice, la palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. Y tres, hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. Vamos a llevar estos tres principios básicos al momento en que Eva está teniendo que tomar una decisión. Allí está la palabra de Dios. Dios ha dicho, ciertamente moriréis. Ahora la serpiente dice, no moriréis. Pero además la serpiente está allí al lado del árbol.
Y la serpiente, como la lección de escuela sabática menciona también, estaría comiendo de ese árbol. Y estaría comiendo de ese árbol y no estaría muriendo. Así que si ella veía a la serpiente que estaba comiendo y que no estaba muriendo, su razón le decía, parece que la serpiente tiene razón, porque mis ojos están viendo que la serpiente tiene el fruto y la serpiente está comiendo y no le está sucediendo nada. Entonces tiene toda la razón, ¿no? Ella podría haber razonado de esa manera. Y entonces aquí viene ese primer principio. La razón humana no siempre es segura para evaluar los temas espirituales. El segundo principio, la palabra de Dios puede parecer ilógico. En ese momento, la palabra de Dios no parecía tener sentido. Dios había dicho, el día que comes, ciertamente morirás. Y ahí estaba la serpiente comiendo y no estaba muriendo. Entonces, de la experiencia de su visión, de lo que estaba viendo Eva, era mucho más factible creer en la serpiente que creer en Dios. Sus sentidos, porque ella veía, le decían, parece que la serpiente tiene razón. Estaba evaluando las cosas en función de lo que veía, en función de su propio razonamiento y no en función de aquello que Dios había determinado. Y aquí viene una tremenda lección para nuestra vida. No podemos confiar en nuestros sentidos para evaluar si algo es falso o verdadero. Ni siquiera podemos confiar en nuestro razonamiento natural para poder decidir si algo es falso o es verdadero. En temas espirituales, mis queridos hermanos, la verdad o la falsedad de una cosa se determina no por lo que veo ni por lo que razono. La verdad y la falsedad de algo se determina si Dios lo dice o si Dios lo rechaza. Si Dios lo dice, entonces es verdadero. Si Dios lo rechaza o no lo dice, entonces es falso. No hay manera de poder decidir de otra manera. Y entonces Eva no tuvo en cuenta esos principios, ¿no? El hecho de tomar un fruto no era el problema allí, ¿no? Por eso dice, hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero Dios eligió eso como prueba de obediencia. Dios eligió como prueba de obediencia el hecho de tomar el fruto. Comer un fruto no es malo, pero Dios había apartado eso que no era malo, lo había apartado, lo había reservado para sí y lo había colocado como prueba de obediencia. Lo que tenía que hacer en ese momento es Eva es lo siguiente, aferrarse a la palabra de Dios. Aferrarse a la palabra de Dios. Mis ojos están viendo, mi razonamiento me está diciendo algo contrario, pero aún cuando mis ojos ven algo diferente y mi razonamiento me lleva a una conclusión diferente, elijo creer en la palabra de Dios. Eso tendría que haber dicho Eva. Elijo creer en la palabra de Dios. Elijo creerle a Dios, aun cuando mi mente no lo entiende y aun cuando mis ojos están viendo que parece que lo que Dios me dice no es lógico, no es razonable. Tristemente, mis hermanos, no razonó Eva de esta manera. Y también, tristemente, nosotros muchas veces no razonamos de esta manera. Nos dejamos de llevar por nuestro propio razonamiento, nos dejamos llevar por nuestros sentidos, que son cautivados por el enemigo para tomar las decisiones de la vida, por nuestras preferencias personales, pero no nos dejamos llevar por los principios de la palabra de Dios. Y eso sucedió con Eva, y es por eso que el mundo entró en la triste historia de pecado. Vamos a analizar un poco más de cerca, queridos hermanos, el engaño de la serpiente. Si nosotros vamos al capítulo 3, vamos a ver algunos detalles interesantes. Génesis capítulo 3, versículo 1 nos presenta el primer detalle interesante. Dice allí, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Yo les pregunto, ¿hay algo que les llama la atención en esta declaración, mis hermanos? Yo creo que hay algo que llama la atención, ¿no? Lo primero de eso es que hay una serpiente que está hablando. Yo no sé, ¿alguna vez has visto algún animal que hable? Exceptando los loros, pero que los loros hablan sin tener idea de lo que están diciendo. Aquí está hablando una serpiente. Esto es un evento sobrenatural, no es un evento natural. La serpiente ha propiciado una visión sobrenatural para Eva. Lo que la serpiente está haciendo primero es captar la atención de Eva. Y para captar la atención de Eva, la serpiente lo que hizo fue construir un escenario sobrenatural. Hay una serpiente que está hablando, ¿no? Y entonces, y todavía la serpiente
está hablando y le está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Entonces aquí encontramos primer, primera estrategia de Satanás para cautivar a las personas. Lo hizo con Eva y también aquí lo quiere hacer con, con nosotros en nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuál es eso? Satanás quiere capturarnos a través de señales, de los que buscan las señales, de los que buscan los milagros. Y entonces a través de milagros mentirosos trata de captar la atención de las personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado ya acerca de las vírgenes que lloran? ¿Mm? De las imágenes que lloran, de las imágenes milagrosas? Dios ha dicho claramente en su palabra, no te harás imagen, no te inclinarás, no las honrarás, no las adorarás. Es decir, la palabra de Dios está claramente expresada allí en la Biblia. Pero entonces vienen los milagros, entre comillas, ¿no? Milagros mentirosos que tienen el objetivo de apartarnos de lo que dice la Biblia para llevarnos detrás de los engaños de Satanás. Entonces, primera estrategia, milagros mentirosos. Ahora, otra estrategia que usa Satanás para poder cautivar a Eva y para poder llevarla a la caída es el hecho de usar mal la palabra de Dios. Usar mal la palabra de Dios es otra estrategia que Satanás continuamente usa en nuestro tiempo y que usó en aquel momento cuando estaba tentando a Eva. ¿Cómo es esto de usar mal la palabra de Dios? Miren ustedes, Satanás está refiriéndose a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice esta tentación? Con que Dios os ha dicho. ¿Eso no es la palabra de Dios? ¿No se está refiriendo a la palabra de Dios? Cuando la serpiente dice, con que Dios os ha dicho, ¿no está hablando acaso de la palabra de Dios? Solamente que cuando habla la palabra de Dios, dice, no comáis de todo árbol del huerto. Mal uso, porque eso no fue lo que dijo Dios. Entonces aquí encontramos otro ardid, otra treta, otra trampa de la serpiente. Usar distorsionadamente la palabra de Dios, cambiarle algunas pequeñas palabras y hacer que la Biblia diga lo que no dice, hacer que Dios diga lo que Dios nunca dijo, distorsionando levemente las palabras. Le agregó un no. No comáis de todo árbol del huerto, y Dios no había dicho de todo árbol del huerto. Es decir, Dios había dicho específicamente de un árbol. Entonces la serpiente lo que hizo es generalizar y llevar a la exageración, al absurdo, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, y entonces lo que estaba tratando de conseguir es que Eva estuviese vulnerable. Lo que él quería es que Eva abra allí, digamos, se despoje de una armadura que la proteja para poder entablar una conversación con ella y ella piense que es lo suficientemente fuerte como para poder enfrentar la tentación. Y entonces ella quiere defender a Dios. No, dice, no, Dios no ha dicho eso. Dios nos ha dicho únicamente de este árbol, ¿no? De este árbol, de todos los árboles podemos comer, pero ya Satanás había captado su atención. ¿Y cómo captó la atención? A través de un milagro mentiroso y a través de un uso distorsionado de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿será que en nuestro tiempo Satanás usa de modo distorsionado la palabra de Dios para engañar a las multitudes? Porque allí prácticamente no hay pierde, ¿no? En la estrategia de Satanás. Porque uno te dice, bueno, allí también abren la Biblia. Esa iglesia también abre la Biblia. Habla también la verdad. Entonces, bueno, si habla la verdad, si dice la Biblia. Algunas personas dicen, donde se hable la Biblia, para mí está bien. Si habla la palabra de Dios, ya está bien allí, ¿no? Hay que tener cuidado, porque en el caso de la serpiente también hablaba de la palabra de Dios. Y esta misma estrategia, la serpiente la usa en la tentación contra Jesucristo, ¿recuerdas? ¿Qué pasó en la segunda tentación? No aparece en la primera tentación. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y entonces la serpiente queda vencida en esa primera tentación. Pero en la segunda tentación, la serpiente viene con la Biblia abierta, con el libro de Salmos, capítulo 91, y le dice, bueno, lánzate de arriba porque escrito está.
La serpiente, Satanás diciendo, escrito está. Y después hace ahí una unión de un versículo con otro versículo fuera de contexto y saca una doctrina la serpiente, ¿no? Ese engaño que quiso con Jesucristo y donde Jesucristo venció, lo aplicó también con Eva porque usó distorsionadamente la palabra de Dios, ¿no? Y entonces ya teniéndola ahí en su mano, ahora la serpiente va y se muestra tal como es. Miren ustedes, ahí presenta la tentación, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren ustedes, Dios había dicho claramente, el día que comas, ciertamente morirás. La serpiente dice, no moriréis. Es todo lo contrario. Te va a ir mejor. Vas a tener una existencia superior. Tus ojos van a ser abiertos. Vas a ser como Dios porque vas a saber el bien y el mal. Te va a ir mucho mejor. Satanás siempre se presenta como benefactor, ¿no? Como alguien que va a querer lo mejor para ti de manera engañosa. Entonces te dice, desobedece porque te va a ir mejor. Desobedece porque vas a tener un momento de placer. Desobedece porque vas a tener más libertad. Desobedece porque te va a ir bien. Entonces, miren que la estrategia de Satanás no ha cambiado, ¿no? Y ahí a Eva le dice, desobedece porque vas a ser como Dios. Tus ojos serán abiertos. Le hace una cantidad de promesas que son incumplibles, ¿no? ¿Quién puede ser como Dios? Pero allí, en el momento de la situación de tentación, Eva estaba cautivada por las palabras de la serpiente de Satanás. Sus defensas estaban bajas, sus defensas se encontraban únicamente en la presencia del Señor. Estaba baja de defensas y entonces, en aquel momento vulnerable, la serpiente encontró el momento ideal para engañarla. La engañó diciendo mentiras. ¿Cuál es la diferencia entre la mentira y el engaño, mis hermanos? La mentira es el instrumento para alcanzar el engaño. Porque yo puedo mentir y no engañarte. Por ejemplo, yo puedo decir, mi corbata es de color roja. Y entonces yo he mentido. Pero ¿he engañado a alguno de ustedes? A ninguno, por supuesto, ¿no? He hecho una mentira. La mentira es el instrumento para lograr el objetivo y el objetivo es engañar. Pero hay mentiras que no engañan. Pero aquí es una mentira que Satanás usa y que engaña completamente, ¿no? No, no vas a morir, vas a ser como Dios, tus ojos serán abiertos, una cantidad de mentiras y finalmente terminó engañando a Eva. ¿No? Miren ustedes aquí, la curiosidad de Eva la llevó al terreno encantado de Satanás. Allí se vio obligada a decidir entre permanecer fiel al mandato de Dios o aceptar los seductores encantos de Satanás. Como dudó de la palabra expresada de Dios, utilizó sus propios sentidos, el método empírico, es decir, de la experiencia, el de la conservación personal, para decidir entre las dos declaraciones en conflicto. Es decir, para tomar su decisión, Eva no dijo, creo en la palabra de Dios. No, para tomar su decisión, Eva dijo, yo creo en mi razón, yo creo en lo que me dicen mis ojos, y entonces decido que la serpiente tiene razón. Y esa fue la deslealtad. Dejó de creer en su creador, dejó de creer en aquel que le daba la vida. Y entonces en ese momento se mostró leal con Satanás y por lo tanto desleal para con Dios. Y así empieza la triste historia de pecado en nuestro mundo. Ahora, mis hermanos, la lección de escuela sabática nos habla un poco más acerca de este momento. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que significa la muerte? Génesis capítulo 3, versículo 4 nos dice que la mentira, la primera mentira pronunciada en este planeta es no moriréis. Esa es la primera mentira pronunciada en este planeta. Y entonces en la Biblia se habla en diferentes lugares acerca de cuál es la condición de los muertos, cuál es el estado de los muertos. Salmo 115, versículo 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Es decir, se habla de aquellos que mueren y dicen, no alabarán los muertos. En otras palabras, no están en el cielo, no están en un lugar superior. Esa idea de que mueres y vas a ir, no vas a morir, sino que vas a ir a un mejor lugar, vas a ser como Dios, vas a estar como los ángeles. Esa es la idea de Satanás, ¿no? Que a Eva le dijo,
No moriréis, sino que tus ojos van a ser abiertos, sino que vas a ser como Dios. Esa misma idea está en la mente de muchas personas. No te mueres y vas a vivir con Dios. Vas a tener una existencia superior. O te mueres y te vas a reencarnar en un ser superior si has sido bueno. ¿Qué dice la Biblia? No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, descienden al lugar del silencio. Salmo 146:4, ¿qué es lo que dice? Pues sale su aliento, porque Dios les ha dado aliento de vida a sus criaturas, y vuelve a la tierra. En ese mismo momento perecen sus pensamientos, es decir, no hay pensamiento, hay totalmente una inconsciencia, ¿no? Entonces, por eso es que también en el Nuevo Testamento la palabra de Dios identifica la muerte con un sueño. En ese mismo día perecen sus pensamientos, dice ahí, ¿no? Entonces no es que vas a tener una existencia superior, no es que te vas a reencarnar tú en otro lugar y en otro tiempo, no es que si has sido bueno te vas a encarnar en un animal superior, si has sido malo te reencarnas en un insecto, que son muchas de las ideas que existen ahora, sino en ese mismo día perecen tus pensamientos, perecen completamente, eh, completamente es inconsciencia total, ¿no? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos menciona acerca de la muerte. Aun cuando sabemos, mis hermanos, que la idea de la inmortalidad del alma es quizá la más difundida entre todas las naciones de la tierra, entre todos los pueblos. Si nosotros vamos a la cultura incaica, por ejemplo, vamos a encontrar que se adoraba a los muertos. Había ciertos días en que sacaban a las momias, ¿no? Algunos saben seguramente acerca de esta momia famosa, la momia Juanita, una jovencita que fue colocada allí en las alturas, que muere en las alturas y que se conserva hasta este tiempo, porque ellos pensaban que la muerte daba origen a una nueva vida. Prácticamente todas las culturas antiguas y gran parte de las culturas modernas creen en la inmortalidad del alma, ya sea con la reencarnación, que si te mueres, entonces te reencarnas en otra persona, en otro tiempo, en otro lugar. Hay muchas personas que creen eso. O que si te mueres, te vas al cielo. Muchos creen eso. Si fuiste malo, te vas al infierno. Si fuiste más o menos al purgatorio, durante un periodo de tiempo, a purgar tus pecados. Entonces se empiezan a tener ideas totalmente antibíblicas. Nada de eso está en la palabra de Dios. Y la inmortalidad del alma ha sido creída también por grandes filósofos del pasado, ¿no? La lección de escuela sabática nos habla acerca de Platón, ¿no? De la República, que es un libro de este famoso filósofo griego, Platón. Sócrates es el personaje principal de los diálogos de Platón, ¿no? De los libros de Platón. Y entonces Sócrates le pregunta a Glaucón, ¿no eres consciente de que nuestra alma es inmortal y nunca perece? Ahí está la idea de la inmortalidad del alma, ¿no? En uno de los grandes filósofos de Occidente, de la humanidad. Entonces, el razonamiento de muchas personas las lleva a pensar, nuestra alma es la parte inmortal, nuestro cuerpo es la parte material. En el momento de la muerte, el cuerpo se deshace, se corrompe, llega a ser polvo, pero nuestra alma, dicen ellos, nuestra alma empieza a subsistir en un lugar paradisíaco, en un lugar mejor. Platón creía que era el cielo de las ideas, ¿no? Donde las almas retornaban y ahí podían contemplar directamente las ideas perfectas. Y ahora las personas lo que hablan es acerca del cielo, un cielo inmediatamente después de la muerte. Y no es así lo que dice la palabra de Dios. La esperanza cristiana no es la de la inmortalidad. La esperanza cristiana es de la resurrección. Nosotros creemos bíblicamente que la persona muere, permanece en la inconsciencia, pero no para siempre. Si ha creído en el Señor Jesucristo, en el momento de la venida de Jesús, será resucitado. La esperanza cristiana, mis hermanos, es la resurrección. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente parte, en la que se nos habla acerca de las consecuencias del pecado. Eva desobedece y ahí vienen entonces las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia? Nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entra el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ahí encontramos, queridos hermanos,
una consecuencia real, una consecuencia constatable. El pecado entró, con el pecado la muerte. Tú puedes observar que los seres mueren tanto hombres como mueren animales. Entonces podemos saber que el pecado es una realidad, porque la raíz de la muerte es el pecado. Y entonces en Génesis 3:19, cuando el Señor le habla a Adán de las consecuencias de su pecado, le dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan, Adán, hasta que vuelvas a la tierra. Es el momento de la muerte, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa idea de la muerte, consecuencia del pecado. Entró el pecado, la consecuencia es la muerte. Polvo eres, Adán, y al polvo volverás. Y de allí, desde ese primer momento, entró para la raza humana esa condición que tenemos al nacer. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Y eso es verdad. Cuando nosotros nacemos con un ADN, no un ADN físico, un ADN espiritual de la propensión hacia el pecado, ¿no? Y entonces todo ser humano nace con esa naturaleza de propensión hacia el pecado. El pecado nos parece atrayente, aunque también al mismo tiempo hay algo que todavía permanece en nosotros que nos hace repelente el pecado en su extremo, ¿no? Gracias a eso que hay, Dios puede extendernos su gracia y nosotros aceptarla. Pero por causa del pecado entró la muerte en el mundo. Y eso es. Aquí hay una declaración interesante de Elena de White acerca de cómo Adán y Eva observaron las consecuencias de su pecado en la propia naturaleza. Mira lo que dice, es Patriarcas y Profetas, la página 41. Cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la dura realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida. A partir de la entrada del pecado en este mundo, empieza la historia de la muerte, ¿no? Y ahí la palabra de Dios nos presenta la caída de las flores y de las hojas. Hasta ese momento habían vivido en un lugar perfecto, no había caída de flores y de hojas. De pronto contemplan a su alrededor, contemplan los animales que se levantan unos contra otros, ¿no? En la lucha por la supervivencia, en la ley del instinto de la supervivencia. Todo eso viene como consecuencia del pecado, mis hermanos. El universo creado por Dios fue perfecto, pero el pecado arruinó completamente la perfección con la que Dios había creado el universo. Pero en medio de todo eso, allí en medio de todo eso había una esperanza. El Señor coloca una esperanza en el momento más oscuro de Adán y Eva en el Edén, cuando entró el pecado en este mundo. Y ahí encontramos la promesa de restauración. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios le dice a la serpiente, y allí estaban escuchando a Adán y Eva, pero estas palabras son para la serpiente. Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el momento en que Adán y Eva pecaron, se colocaron sumisos a la serpiente, se colocaron bajo el dominio de la serpiente, se colocaron bajo la esclavitud de la serpiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, había amistad entre la serpiente y la mujer y el hombre, ¿no? En este caso, cuando se habla de la mujer, está hablándose de la raza humana, ¿no? Y entonces dice aquí, pondré enemistad. Es decir, Dios está diciendo, mira, esa sumisión, esa esclavitud no durará para siempre. Para siempre la mujer, el hombre, no estarán bajo tu, tu dominio, sino que yo voy a enemistarlos, ¿no? Los voy a separar. Eso es, pondré enemistad. No va a estar en tu dominio siempre. Ella se va a levantar contra ti, pero será su simiente, es decir, un hijo de la mujer. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y este hijo le va a herir en la cabeza. Serpiente, debes saber que un hijo de la mujer, un nacido de mujer, vendrá y te va a aplastar la cabeza. Aunque para eso él tenga que sufrir la herida de su calcañar. Esa herida del calcañar fue la muerte en la cruz del Calvario, porque
Fue muerte en la cruz, pero no definitiva. Hubo resurrección. Es como una herida nada más. Pero Jesús en la cruz del Calvario determinó ya la suerte de Satanás porque colocó su pie sobre la cabeza de la serpiente. Y esto quiere decir que es la victoria completa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Señor allá dio una promesa en el mismo Génesis. No, no será esclavo para siempre, lo voy a libertar. Vendrá el descendiente de la mujer que va a aplastar tu cabeza, serpiente. Romanos capítulo 6, versículo 20. Y ahí habla de la condición. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Esa es nuestra condición como seres humanos, esclavos, bajo la sumisión. Pero el Señor colocará enemistad y nos va a separar porque Cristo va a operar la libertad para el ser humano. Génesis 3:21, allí mismo, el Señor coloca sus túnicas de pieles y los viste. Y de esta manera, queridos hermanos, encontramos el cumplimiento de esta promesa. Ahora el Señor tiene que expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén. En Génesis 3:22 se dice que por razones de que no tome del árbol de la vida, tenemos que sacar al hombre del Edén. Y lo sacó Jehová del huerto para que labrase de la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol del camino, para guardar el camino del árbol de la vida. Qué triste la situación, ¿no? Tuvieron que salir del jardín perfecto que Dios había hecho para ellos. Esa fue la consecuencia del pecado y es el inicio de la historia. Es el inicio de la historia del pecado en este mundo. Pero gracias a Dios, esa historia tendrá un final. No es el mal que durará para siempre. No, es que Dios colocará un punto final a la historia de este mundo. En ese momento, cuando Adán y Eva habían pecado, el Señor dirigió su mirada hacia la víctima sangrante, porque para poder colocarle pieles como vestimenta, Adán y Eva tuvieron que ver una víctima sangrante, dice aquí, ¿no? Y en esa víctima sangrante que les proveyó de pieles a ellos, ellos pudieron observar por la fe al Hijo de Dios, que sería la verdadera víctima que cargaría con sus pecados y con los nuestros, el verdadero sacrificio en favor de Adán y Eva y de cada ser humano. La esperanza estuvo desde el primer momento, mis hermanos. El Señor colocó en nuestros primeros padres la semilla de la esperanza, que volverían a recuperar el hogar del cual tuvieron que salir por causa del pecado. Y aquí nosotros podemos ver una mirada completa a lo que hemos estudiado en esta noche. Eva tenía que enfrentar una decisión. Y la decisión era obedecer a Dios o obedecer al diablo. Si Eva obedecía a Dios, que Dios le estaba diciendo, mira, si tú desobedeces, Eva, entonces ciertamente vas a morir. Ciertamente. La muerte es lo que Dios le decía que era consecuencia de la desobediencia. Por parte de Satanás, Satanás lo que hizo fue lo siguiente. Satanás les dijo, no, si tú desobedeces, nada te va a pasar. No vas a morir. Por el contrario, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Eran caminos completamente diferentes. Tristemente, Eva le hizo caso al diablo y desconfió de la palabra de Dios, y esto dio origen a la desobediencia y dio origen también, mis hermanos, a la historia de la muerte en este mundo. Y por supuesto también da origen al engaño satánico de la inmortalidad, que uno continúa en existencia superior después de la muerte. Ahora bien, en la palabra de Dios vamos a encontrar que hay tres métodos que usó Satanás y que hemos visto. Milagros mentirosos, ahí aparece, ¿no? Él usó de milagros mentirosos para engañar. Un mal uso de la palabra de Dios. Él usó mal la palabra de Dios para engañar. Y cautivar los sentidos. Cautivó los sentidos de Eva, ¿no? La visión, el tacto, todo para poder engañarla. Y esas mismas estrategias Satanás las usa en nuestro tiempo. Milagros mentirosos, mal uso de la palabra de Dios, e intenta también cautivar tus sentidos, para que tus oídos escuchen cosas inconvenientes y alejarte de la Biblia, para que tu visión vea cosas inconvenientes y te aleje de la Biblia. Toda la estrategia de Satanás consiste en alejarte de la Biblia, en alejarte de la palabra de Dios, como fue el caso de Eva. Queridos hermanos, que nosotros podamos permanecer fiel a la palabra de Dios, que es
el lugar más seguro, refugiarnos en el Señor. Huir al Señor es el lugar más seguro para nosotros ser victoriosos frente al mal. Vamos a ver la pregunta de aplicación. El árbol del conocimiento del bien y del mal era el terreno encantado del enemigo para Adán y Eva. ¿Cuáles son algunos de los terrenos encantados en los que podríamos sentirnos tentados a entrar? ¿Cuáles son terrenos? Por ejemplo, el terreno de filosofías contrarias a la palabra de Dios. Es un terreno encantado. El terreno de doctrinas contrarias a la Biblia, como la inmortalidad del alma. Es un terreno encantado. El terreno del adulterio. El terreno del poder, del dinero, de la aspiración a la popularidad, pero basada en un rechazo a la palabra de Dios. Todo aquello que nos aleje de la palabra de Dios es terreno encantado y es terreno peligroso y nosotros debemos rechazarlo. Y vamos, mis queridos hermanos, a la última parte, que es la parte de CREA. Y en esta parte de CREA vamos a pedir que ustedes respondan a las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Les invito entonces, saliendo de este estudio de la palabra de Dios, ustedes puedan ingresar a través de este código QR y responder las preguntas claves de esta semana. 5 preguntas para consolidar el aprendizaje de la lección de escuela sabática. De esta manera, mis queridos hermanos, estamos llegando al final del estudio de la lección de la escuela sabática y les animo para continuar estudiando la palabra de Dios, que es lo más precioso que uno puede hacer en la vida. Que Dios nos bendiga. Nos vemos.